Bogotá cuenta con los cerros orientales, los cuales son un elemento importante de la ciudad de los bogotanos, pues forman una especie de barrera natural que circunda la ciudad en su costado oriental y significa la principal zona verde y fuente de producción de aire para la capital. No obstante lo anterior, el occidente de la ciudad también cuenta con un cerro de gran importancia para esta, el Cerro de la Conejera, el cual forma parte del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital, el cual se constituye uno de los componentes de la estructura ecológica principal distrital. Este cerro, de suma importancia para la capital del país, se localiza en la altiplanicie más grande de la cordillera oriental, denominada Sabana de Bogotá, la cual corresponde a una cuenca sinclinal de gran complejidad casi completamente cerrada y drenada por el río Bogotá y sus afluentes. El Cerro de la Conejera se encuentra a una altura de 2.565 y 2.680 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una extensión aproximada de 161,5 hectáreas. Su temperatura promedio oscila entre los 12 grados centígrados e hidrográficamente se localiza en la cuenca media del río Bogotá. El Cerro de la Conejera hace parte de los denominados parques ecológicos distritales de montaña, los cuales son un área de alto valor escénico y biológico que por ello, tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se distinta a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación pasiva. La importancia que el distrito le ha dado a este ecosistema se debe a que el Cerro de la Conejera hace parte de la estructura ecológica principal de Bogotá, lo cual se considera fundamental en el ordenamiento de la ciudad. Lo anterior por dos razones. Primero, porque el cerro es una reserva forestal productora y protectora de la cuenca alta del río de Bogotá. Y segundo, porque es el único cerro de la capital con una vegetación arbórea nativa. Con respecto a la primera razón, el Cerro de la Conejera hace parte de la alta compleja biodiversidad que tiene toda la microcuenca de la Conejera, compuesta por el río de Bogotá, el humedal de la Conejera, la quebrada La Salitrosa y el Cerro de la Conejera. Con respecto a la segunda razón, el Cerro de la Conejera se caracteriza por ser el hábitat de muchas especies animales, tales como la rana verde, curies tinga, de pico verde y garza castaña. En cuanto a la flora, el cerro se caracteriza por ser uno de los únicos ecosistemas del Distrito Capital que aún posee especies de flora nativa, como lo es su vegetación arbórea. Pese a la evidente importancia que representa el cerro, y a pesar de que esta zona fue declarada como un área protegida por el Plan de Ordenamiento Territorial, actualmente son evidentes y preocupantes las condiciones en las cuales se encuentra el cerro. Esto se debe en parte al pastoreo y a la sustitución de su vegetación por cultivos agrícolas. A su vez, los bosques de la región andina han sufrido todavía mayores transformaciones como consecuencia de la construcción de infraestructura y el establecimiento de asentamientos urbanos. En noviembre del 2014, la Secretaría, en sus esfuerzos por intentar blindar el cerro de factores externos contaminantes, firmó una resolución para ampliar la zona protegida del cerro. No obstante lo anterior, las condiciones deplorables del cerro no han cambiado, pues se evidencia una falta de presencia de autoridades estatales que, cumpliendo su deber, protejan y salvaguarden este ecosistema. Un ejemplo de lo anterior es la cantidad de residuos de construcción, llantas y plásticos que llegan en las madrugadas en volquetas a ser arrojadas al Cerro de la Conejera. Habitantes del sector afirman que es un problema que ya lleva tiempo. No solo arrojan escombros en el cerro, sino también en la vía vehicular. Inclusive, la entidad encargada de realizar el aseo en la alcaldía de Suba informa haber recogido en lo que va de este año más de 1 tonelada de escombros en el cerro. Esto indica que los esfuerzos de la Secretaría por mejorar las condiciones del cerro no han tenido resultados positivos, y aunque la alcaldía local puso casi 40 sanciones en el mes de julio, estas tampoco parecen estar funcionando. Adicionalmente, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina manifiesta que es necesario acabar con la inadecuada disposición de residuos sólidos, entre ellos residuos de construcción y demolición. La señora Elisa lleva más de 7 años vendiendo mazorcas y jugos en el Cerro de la Conejera. Lamentablemente, le toca convivir a diario con los desechos que arrojan las empresas por la madrugada. Elisa nos cuenta que el problema ha estado siempre, y aunque las autoridades han hecho esfuerzos por detenerlo, su eficacia ha sido poca.
pues el cerro sigue siendo el basurero para los desechos de la construcción. Diego Garcés, habitante del sector, nos cuenta cómo la comunidad del barrio ha desempeñado un papel activo dentro de la protección del cerro, pues han presentado múltiples derechos de petición al distrito local solicitando, por un lado, que recoja los escombros y por el otro, que empiece las medidas pertinentes para la sanción de los constructores y volqueteros que arrojan la basura en el cerro. Pese a lo anterior, Diego nos manifiesta que los esfuerzos de la comunidad han sido en vano, pues es evidente la contaminación del cerro y la continuidad de las actividades ilegales por parte de los volqueteros. La Fundación Cerros de Bogotá es una organización no gubernamental encargada de la protección y cuidado de los cerros del distrito. Igualmente, la Fundación se encarga de la inclusión de toda la sociedad civil en la educación ambiental y protección de los cerros. El objetivo de la fundación es consolidar una sociedad civil fuerte frente a los cerros, que se creen proyectos importantes que protejan y cuidan los cerros y eviten que pasen cosas como las que están pasando en La Conejera. Lo que pasa en La Conejera con el derrame de escombros es común también en los cerros orientales. Históricamente se ha podido ver, pues es como una de las posiciones que tengo yo, que he encontrado, y es que en los planes de ordenamiento territorial también se ha ignorado la capacidad, digamos, positiva que tiene el ser humano en la montaña. Y se ha visto, y eso también está ligado, digamos, a una manera de entender el territorio, como naturaleza y ser humano, ciudad, cultura. Nuestra posición es que lo que ha generado esto es que las personas por mucho tiempo no estuvieron pendientes de lo que pasaba en los cerros. Y cuestiones como canteras, desechos de escombros, construcciones, pasaron a las espaldas de la ciudad. Lo que busca una iniciativa que digamos, empodere, entre comillas, si se quiere, a la sociedad civil frente a los cerros, así que se crea una veeduría ciudadana más fuerte. Bueno, la importancia de los cerros, tanto orientales como La Conejera, es que hacen parte de un corredor ecológico más amplio y regional. La cuestión que se debe tener en cuenta en los próximos planes de manejo es tener en cuenta que esa estructura ecológica se debe preservar, teniendo en cuenta los usos que se le da a la montaña. Entonces es importante también reivindicar un montón de prácticas que se están dando en barrios, como ecobarrios, huertas urbanas, que están mostrando la posibilidad de gestionar de una manera diferente los cerros y de habitar los cerros de una manera diferente, de una inercia institucional que no permite que las cosas se den de una mejor manera. Por lo cual también es importante que la población se empiece a activar y por un lado, exigir que el distrito y que las instituciones coordinen, logren tener un plan de manejo, logren responder. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, esperándolas. ¿Y el perro? El perro está allá arriba, mira. Ahora bajan, no están asustados. Están allá los dos. Aquí el problema empieza de la misma cultura ciudadana, ¿sí? O sea, la gente no tiene un respeto por el ambiente. Todos son guerrilleros a destruir el ambiente, ¿sí? No les importa que destruyen el ambiente sabiendo que es el ambiente de uno. Ese irrespeto total, por eso, hace que todo Colombia sea un basurero. O sea, no es Bogotá, es una pobreza mental de Colombia. O sea, una ley sale es a partir de unas creencias y unas costumbres, ¿sí? Pero si aquí
hubiera un poquitico de respeto que lo tenían los indios, porque uno mira los cauces de los indios, los lagos de los indios, esos eran santuarios para ellos, no, para nosotros son botaderos. Entonces, puede sacar usted todas las normas, es más, el Vaticano dice que no hay que matar, no hay que robar, no hay que... ¿Sí? Pero eso no soluciona el problema está es aquí en la cultura, ¿sí? Por eso Japón es Japón, ¿sí? O sea, uno no puede decir se parece, no. El problema es la cultura. Y yo creo que yo, personalmente, si sacara una norma, aquí Bogotá quedaría con 200.000 habitantes, ¿sí? Porque es que yo digo, no, toca sacar a la gente mala. Yo no creo que queden 200.000 y eso, ¿sí? Entonces, hay que enseñarles realmente a la gente, ¿sí? No esas cátedras de la guerrilla y eso que está fomentando el gobierno, no. Hay que enseñarle que la naturaleza es importantísima, ¿sí? Eso nadie toma en serio eso, ¿sí? En el documental se evidencia que la contaminación en el Cerro de la Conejera y en general en la capital se da no por la falta de normatividad rigurosa, sino más bien por la falta de educación en materia ambiental y la ausencia de un sentido de pertenencia por parte de la sociedad. Las condiciones en el cerro siguen siendo lamentables, y pese a que existe un esfuerzo por la comunidad local de solucionar el problema, los cambios no se verán sino hasta que haya una verdadera inclusión de todos los actores involucrados en la situación.